buenos días, compañeros y compañeras. Hoy es muy importante el tema que don Carlos nos va a brindar sobre los derechos y deberes de los pacientes. Para nosotros, el Departamento de Participación Ciudadana y la Federación de ONGs Pacientes de Costa Rica, es un gusto poder brindarles a ustedes mensualmente una capacitación que hemos preparado con el fin de que todas las organizaciones puedan unificarse y tener el mismo conocimiento, el mismo nivel para la atención de los pacientes. En este caso tenemos a doña Marta Núñez Barronuevo, que es nuestra jefa en el Departamento de Participación Ciudadana y que les tiene un mensaje. Bienvenida, Marta. Buenos días, buenos días. Un gusto saludarlos a todas y todos. Para nosotros para el departamento, para la Asamblea Legislativa, este tipo de esfuerzos de comunicación son muy importantes porque tienen que ver con la salud de todos. Y aquí yo quiero felicitar a la Federación, ¿verdad? ONGs Pacientes, este esfuerzo tan importante que nos ha permitido ya introducir proyectos de ley o iniciativas de ley para el estudio de las y los señores diputados en temas tan diferentes, ¿verdad? Que ustedes han logrado ir creando. Así que de nuestra parte, agradecer a la Federación, a las ONGs y a todas las personas que hoy se conectan para una charla tan importante que, que nos va a ofrecer don Carlos Valerio de la Defensoría. Agradecerle a la Defensoría también este esfuerzo que estamos realizando en conjunto, ¿verdad? Porque la unión en estas cosas es vital para que todo salga bien. Así que yo nada más desearles que sea una excelente charla, que cuenten con el departamento. Nosotros tenemos un excelente coordinador como es Oscar Mario Araya. Depositamos en él toda la confianza para que él haga co-creación con ustedes y nosotros le damos el espacio y el respaldo. Cada día tengo entendido que se conectan más personas y es porque estas charlas son importantes para todos, ¿verdad? Así que a todas las organizaciones que han hecho posible esta presentación esta mañana, agradecerles y desearles un éxito esta mañana. Bueno, un placer de verlos y conocerlos. Gracias. Muchas gracias, jefa. Bienvenida, doña Alejandra, por parte de la Federación. Muchas gracias. Que es presidenta de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica. Ajá, doña Bienvenida, Alejandra. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí y sabemos que esta es una información sumamente importante para los pacientes, no solamente para defender nuestros derechos, sino también para conocer nuestros deberes en nuestra seguridad social. Agradecerle a don Oscar, a toda la coordinación de participación ciudadana, nuestro amigo y aliado don Carlos Valerio de la Defensoría de los Habitantes y a nuestra compañera Deyanira Zúñiga, quien va a estar moderando hoy como ONG miembro de la Federación para que también la puedan conocer y saber la labor tan bonita que realizan. Muchísimas gracias y que tengamos una charla muy provechosa. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Oscar. Presentar a Deyanira también, que es parte de la federación, y también, como decía doña Marta, disculpar a Juan Carlos, que hoy se encuentra en Casa Presidencial en una reunión, y que por parte del departamento estamos Martita y yo en representación para darles apoyo. Además, antes de que doña Deyanira hable, es muy importante recalcar que este inicio de trabajo que estamos realizando en co-creación. Puta madre, puta. Alguien se nos metió. Negro, fuck you. Ahí sería bueno, Silvia, que nos ayude con los micrófonos. Es importante ver la co-creación que estamos haciendo por parte de la Federación de ONGs Pacientes de Costa Rica. Y vamos a seguir con este proceso de aquí hasta diciembre. Una vez al mes nos vamos a reunir y brindarles una capacitación. Tal vez esa persona que tiene un nombre lap, lo podemos sacar. Silvia, si es tan amable. Creo que es la persona que nos está interrumpiendo y que nos pertenece al grupo.
Ya lo saqué yo. Bienvenida, Deyanira. Ahora sí, perdóneme. Perdón, que es que me apuré a sacar esa persona, no sé Es quién es. lo normal en la parte virtual, ya sabemos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, estas cosas pueden pasar, ¿verdad? En vivo, pero bueno, ya se resolvió. Más bien, muchas gracias. Agradezco primero que nada a Participación Ciudadana por brindarnos el espacio también de hacer estas alianzas tan importantes y estratégicas, a la Federación de Organizaciones de Pacientes, ¿verdad? Que es una organización que aglutina más de 40 organizaciones de todo tipo de patologías y la cual también une con estos sistemas, ¿verdad? De charlas a varias organizaciones, y la idea es esta, la proyección que se quiere y se pretende para que así como nosotros, pues puedan proyectarse más a nivel nacional e internacional. Bueno, quería comentarles un poquitito así rápidamente, que tanto la federación como nosotros los miembros somos organizaciones, en el caso de Metamorfosis, que trabajamos en pro de los pacientes oncológicos entre líneas básicas, que es la prevención, la detección temprana del cáncer, la parte asistencial a pacientes y a familiares de una manera integral, y trabajamos también con buscar una supervivencia con calidad de vida y la reinserción laboral, que es otro tema que hemos venido trabajando, ¿verdad? Desde el 2017, 2018 con Participación Ciudadana, y que está ese proyecto que le estamos dando impulso desde Federación, desde las organizaciones, para que pueda llegar a buen término, ¿verdad? Que nazca a la luz, porque es muy importante esas ayudas para los pacientes. También los invitamos a visitar las páginas de participación de la Federación de Organizaciones de Pacientes y en este caso la de la Asociación Metamorfosis, para que conozcan de la labor tan importante que ejercen sobre la población civil y sobre las ayudas y el conocimiento y la atención integral que brindamos a los pacientes, en el caso de nosotros, y la sombrilla, que es la Federación de Organizaciones para todos nosotros como organizaciones civiles, y el apoyo que nos brinda Participación Ciudadana. Más sin antes, después de esta invitación, y tenemos el placer hoy de tener la ponencia del licenciado Carlos Valerio, ¿verdad? Perdón si oyen ahí porque se les ocurrió pasar a vender hoy por todo lado. Tenemos la ponencia tan importante como es la del doctor, la señor Carlos Valerio, licenciado Carlos Valerio, el cual les voy a presentar a continuación. El licenciado Carlos Valerio es funcionario de la Defensoría de los Habitantes desde el año 93. Él es abogado con una especialidad en salud pública, con un grado académico en España en el 99, cuenta con un posgrado en bioética obtenido en Flasco en el año 2005, realizó un curso de introducción a la ética de la investigación en seres humanos del programa de educación permanente en bioética de la red de bioética de la UNESCO. En el 2007 participó en un curso de entrenamiento sobre ética de la investigación. También es miembro fundador y activo de la Comisión de Derechos del Colegio de Abogados. También él es presidente de la Asociación del Derecho Médico de Costa Rica y miembro fundador y activo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico desde el año 2000. Fue representante de la comunidad del Comité Ético Científico de UCIMED desde la Constitución en septiembre del 99 hasta el 2007. Redactor de la actual Ley General de VIH-Sida, ha sido profesor de Ética Médica en la Universidad de Ciencias Médicas. Es miembro de la Junta Directiva de Flashes Foro Latinoamericano de Comités Éticos de Investigación en Salud desde el 2002 hasta la fecha. Se ha ocupado de divulgar conocimientos y estudios sobre bioética, SIDA y derecho médico y sanitario mediante la publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales. En el año 2006 tradujo y publicó el texto de la UNESCO, Informe Concept sobre prácticas universitarias en ética médica. Escribió uno de los proyectos de ley sobre investigación con seres humanos, el expediente 14.967 en el 2002. Ha colaborado en 2 enciclopedias internacionales sobre bioética en colaboración con el doctor Carlos María Romero de la Cátedra Interuniversitaria de la Universidad del País Vasco,
En España titulado también Bioderecho, Bioética y otro en la UNESCO. Como ustedes pueden ver, aquí podemos seguir, él tiene un prontuario excelente, ¿verdad? Un currículum de excelencia y bueno, es un honor para nosotros, para Metamorfosis, para la Federación y para Participación Ciudadana contar con el licenciado en el día de hoy. Bienvenido, don Carlos, adelante. Acá Unas el pautas nada auditorio es más, suyo. sí, unas pautas, don Carlos, antes de iniciar. Sí. Para que don Carlos pueda proyectar la presentación, yo les agradecería a todos apagar la cámara. Bienvenidos a todos los que han venido. Ahí veo a doña Vivi, veo a doña Yamilet, veo a Marixa, ¿verdad? Que se han unido a nuestro grupo. Y les agradecería a todos mantener en silencio el micrófono, así como las cámaras, si pudiéramos apagarlas para que no nos distraiga otros. Listo. Sí, señor, bienvenido. Ok. Muy buenos días. En realidad, el honor es mío. El honor es mío y de la Defensoría de los Habitantes. La verdad es que a nosotros nos encanta y a mí particularmente me fascina poder tener contacto con la sociedad civil, poder compartir conocimientos y experiencias. Creo que es absolutamente importante empoderar, crear músculo en la sociedad civil para poder ser dueños, digámoslo, de sus propios actos en defensa de los derechos de los pacientes y de sus agrupaciones. Así que participar de estos procesos es absolutamente importante, lo hacemos con muchísimo gusto. Me alegra que haya una nutrida participación y también incluso que me parece que hay alguien de la República Dominicana, lo cual pues me parece que le da un contexto internacional muy interesante a esta actividad. Saludos a los colegas, amigos de la Asamblea Legislativa con quienes compartimos entidad de intereses. Incluso pues pertenecemos al mismo, Defensoría pertenece al Poder Legislativo, así que somos primos laborales. Voy a subir la presentación en este momento, vamos a ver. Y ustedes me dicen si se está compartiendo adecuadamente. Sí, señor. Sí, correcto. Bueno, el título, como ustedes lo han dicho ya, es que hablemos un poquitito sobre los derechos y los deberes de los pacientes. En general, lo correcto que deberíamos decir es de los usuarios de los servicios de salud. Cualquier persona usuaria, no solamente el paciente. El concepto paciente hace referencia un poco, digámoslo, a esa persona que ya requiere la prestación de servicios clínicos, de diagnóstico, de tratamiento, servicios ambulatorios o internamiento. En cambio, la palabra usuario, digámoslo, es muchísimo más amplia, porque entonces, hablando de usuario, yo incluyo en ese grupo a los familiares de los pacientes o a los allegados de los pacientes, ¿verdad? Incluso aquellas personas que no siendo pacientes solicitan servicios de la institución. Por ejemplo, digamos, alguien que pide una certificación de un documento, puede ser perfectamente una denominación de paciente. Ahora con la pandemia y, bueno, en general para todos los procesos de los programas de vacunación de la Caja, cuando acudimos a Levice a una vacunación somos usuarios, no somos técnicamente un paciente. Pero vamos a referirnos en la mañana de hoy, digámoslo, a paciente, digámoslo, a la persona que ya está ingresada de alguna forma por tratamiento ambulatorio o por tratamiento porque se ha internado en una clínica o sobre todo en un hospital, y cuáles son, digámoslo, un poco los deberes y las obligaciones que están involucradas en este proceso de la atención sanitaria. Para ello, siempre hay unos conceptos clave, gente. Si voy a empezar con el primero, que va referido no a ustedes, sino va referido a las personas que trabajan en las clínicas y en los hospitales. Ellos se los conoce como garantes de los servicios de salud. Ustedes ven ahí esa imagen que yo coloco de esa chica que es de aquella serie famosa de Baywatch, que eran personas que fueron entrenadas y fueron formadas, capacitadas y que se están permanentemente actualizando sobre conocimientos para ir a rescatar a las personas que tienen una crisis
en el mar, ¿eh? Están en una crisis de naufragio o un ahogamiento, y estas personas que fueron entrenadas son las llamadas a atender a esas personas que tienen ese problema en ese momento dado. ¿Por qué no somos ninguno de nosotros? Porque nosotros no tenemos entrenamientos, en lo que yo me equivoque, en rescatar personas allá en el mar o en una piscina o en un río, sobre todo en esta época que acaba de pasar de vacaciones en verano, que ocurren este tipo de lamentables situaciones. Con los trabajadores de la salud y sobre todo con los médicos y las enfermeras ocurre exactamente lo mismo. Ellos fueron entrenados, fueron capacitados, se formaron en unas universidades y siguen actualizándose para tener conocimientos y habilidades puestos al servicio de los pacientes, de los usuarios. Entonces, se le llama garante, digámoslo, a esa persona que fue formada en esa área de la medicina, o de la psiquiatría, o de la farmacia, del trabajo social, o de la enfermería, y que se espera de ellos que responda, que cuando haya una situación de auxilio, actúen, digámoslo, de conformidad con lo que se espera. La segunda tiene que ir referida también particularmente a los médicos. La medicina, es bueno que ustedes lo tengan claro, la medicina se le conoce como una profesión de médicos. ¿Qué significa esto? Significa que el médico pone a disposición del paciente, del usuario, sus habilidades, sus conocimientos, el entrenamiento, el instrumental, el equipamiento, etcétera, sus actuaciones, los protocolos, etcétera, los pone al servicio del paciente para lograr un determinado propósito. Su mejor habilidad, su mejor destreza, su mejor conocimiento, lo pone al servicio del paciente. Por eso es que se dice que pone los medios con los que tiene a la mano, los que tiene disponibles al servicio del paciente. Esto significa que la medicina no es una profesión de resultados, es decir, el médico no puede asegurarles a ustedes nada. El médico no es un Dios o no es Dios en términos de asegurar qué es lo que va a hacer o qué va a salir como resultado de una intervención o de un procedimiento médico. Puede aproximarse a decir qué es lo que se espera, cuál es el pronóstico, que ya veremos dentro de unos minutos, pero él no puede asegurar un resultado final. Salvo, gentes, cuando hablamos de medicina reconstructiva, ahí sí, ¿verdad? Y algunas personas que quieren una naricita muy bonita o corregir los labios, o si tenemos por aquí unos escritos más en la cintura, pues entonces eso se le pide al médico y entonces eso sí está el médico obligado a que la naricita quede bien bonita, los labios también, o que la persona tenga menos kilos a la hora de pesarse en la báscula. Referido a los pacientes, este par de conceptos claves. Y referidos a ustedes, este primero, la libertad, lo que se conoce como la autodeterminación o la posibilidad de poder tomar decisiones libres e informadas en la vida. No solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la vida. Dónde quiero vivir, si me quiero casar o no me quiero casar, si quiero tener hijos o no los quiero tener, si quiero contratar o no contratar, si quiero pintar la casa hoy de rosado, si quiero pintar la casa hoy de verde, si quiero sembrar una planta en el jardín o si quiero sustituirla por otra. Esa es la libertad que tengo yo como individuo, que se le conoce como la autodeterminación de las personas. Es un derecho humano fundamental. La libertad de hablar, la libertad de caminar, la libertad de pensamiento, la libertad ideológica de creer en una religión, de creer en un partido político. Todas esas libertades están garantizadas. Son derechos humanos, derechos fundamentales. Y en el campo de la salud existe la libertad de decidir si yo me someto o no a un tratamiento. Si yo tengo esa opción que se le conoce, y ya lo veremos dentro de unos minutos, que se materializa a través del consentimiento informado. La libertad, gentes, no significa que yo tengo la autorización para hacer lo que yo quiera. No significa, en mi vida civil, que yo tengo derecho a ir por la calle brincándome los semáforos que están en rojo. No significa eso. Significa entonces que la libertad tiene limitaciones o tiene restricciones que responden a no atentar contra los derechos de los otros. Es decir, cuando yo en el ejercicio de mi libertad atento contra el derecho de otro, ya eso no es una libertad, es un libertinaje o es un abuso en esa libertad. Entonces es bueno que entendamos que esa libertad o esa autonomía de la voluntad
tiene restricciones. El segundo concepto con respecto a ustedes es que ustedes tienen el derecho de que se les trate, se les respete su dignidad como seres humanos, en general la dignidad humana de todas las personas. Incluso esto es en doble sentido, también respetar la dignidad de las personas que nos atienden en los hospitales, como ellos respetan la nuestra. Aquí hace referencia un poco Mafalda aquí con el tema de la dignidad, pues que se respete nuestra integridad física, nuestra integridad moral, lo que acabo de decir, lo que yo pienso, como yo pienso, las decisiones que yo quiero tomar. Por lo tanto, si en algún momento se tomara una decisión, digámoslo arbitraria, o una decisión coercitiva contra una persona, eso estaría atentando contra su libertad. Ya veremos que aquí hay algunas excepciones. La dignidad no se afecta siempre y cuando se cumplan algunas reglas. Dicho esto, estos conceptos claves, que son 2 referidos al personal de salud y 2 referidos a ustedes, que son determinantes, para entender lo que vamos a hablar de seguido. Digámoslo que dentro del listado de los derechos de los usuarios o los pacientes, el primero es el derecho al buen trato, es decir, un trato humanizado, un trato cálido, un trato, digámoslo, que respete esa integridad moral, integridad física, esa dignidad de la persona. Lo que significa el derecho a tener un trato cortés y amable, cálido, dedicado, con tiempo, de forma tal que la persona sienta que se le está prestando atención al problema que está planteando en el consultorio, al problema que está presentando en ventanilla, a la situación que está ocurriendo en el servicio de emergencias. Y muy importante, es un trato igualitario, ¿verdad? Digámoslo, sin discriminación alguna. Es decir, no se vale que de pronto la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso no lo dije antes, esto aplica también para la atención en el ámbito privado, ¿verdad? Pero digamos, refirámoslo hoy en el ámbito de la Caja del Seguro Social. No se vale que de pronto la Caja del Seguro Social discrimine y plantee que en adelante ciertos grupos de población no se van a atender por alguna razón, ¿verdad? Que imagínense ustedes que pronto se diga que ya no vamos a atender personas que vivan con VIH por una condición en particular. O que va a haber un trato diferenciado, vamos a generar algunos hospitales especiales de aislamiento para, como hubo hace mucho tiempo, aunque tuberculosis todavía requiere algún aislamiento, pero algunas enfermedades en particulares que hace muchos siglos y hacía muchos años, la lepra y otros, se generaban aislamientos. Hoy eso no se usa, digamos, tratos distintos en los ámbitos hospitalarios, pero que, por ejemplo, se dijera que ya no se atiende a personas con VIH, y se diga, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué las personas con VIH ya no se van a atender? Porque ese es un trato discriminatorio. O que se dijera, mire, que de pronto ya no se van a atender personas mayores a los 65 años. ¿No? ¿Y aquí qué está pasando? Esto es inconstitucional. A eso se refiere con un trato igualitario. No significa, y lo aclaro de una sola vez, que eso haya que diferenciarlo de la equidad. La igualdad y la equidad no son lo mismo en materia de salud pública. La igualdad es no generar una discriminación odiosa entre iguales, ¿no? Pero la equidad significa distribuir los recursos institucionales de conformidad con las necesidades de cada una de las personas o de las poblaciones. Entonces, si yo tengo por acá un grupo de población que goza de muchos beneficios en la atención sanitaria, yo tengo otro grupo aquí que no, yo tengo que tratar lo que se conoce en derechos humanos como acciones afirmativas y empatar el piso, empatar la cancha, como se dice también muy comúnmente. Es tratar de distribuir o asignar más recursos o de priorizar a este grupo para empatarlo con este otro de forma tal que todos queden como más llanitos. Esa es la equidad. Por ejemplo, digamos, personas en condición de indigencia económica y social, el Estado provee el aseguramiento a cuenta del Estado porque ellos no pueden generar sus propios recursos para pagar a la seguridad social como hacemos nosotros, que pagamos por cuenta propia, porque por la relación, digamos, patrono independiente, porque tenemos un patrono, y se pagan las cuotas sobre los patronales mediante esos mecanismos. Quien no tiene esas opciones y está en una condición de pobreza importante, el Estado empata el piso y genera acciones equitativas.
es la diferencia con la igualdad. Ojalá me hubiera explicado, con muchísimo gusto podemos ver más ejemplos. Luego esto muy importante, gentes. Miren, una vez que hemos ingresado al servicio hospitalario y que debe ser un servicio de calidad, un servicio honesto, digamos, de trato digno, digamos, humanizado, el servicio tiene que ser dado de forma oportuna, ¿verdad? Ahí entramos en el campo tan complejo de estos días de la lista de espera. Es decir, no significa que yo hoy presento una referencia, le vais a la clínica y ese día me van a atender. No, eso ocurre solo en emergencias, ¿verdad? Y no en todas las emergencias, pero en la consulta programada, digamos, la ambulatoria regular, debe haber un rango normal dentro del cual a mí me asignen una cita y después de ese rango, que no debería ser ya, aceptable, ya después de ahí yo empiezo a tener como paciente, como usuario, una atención que no es oportuna. Es decir, que me la han prolongado en el tiempo, me dieron cita para el servicio de psiquiatría para febrero del 2025. Y yo, oye, ¿qué es esto? Es más de un año para una cita en psiquiatría en el 2025. Entonces, esa atención no es oportuna. Ese es uno de los derechos de los más importantes en la prestación de servicios de salud. Luego, no solamente que sea oportuna, sino que sea continua. Imagínense que ustedes me digan, bueno, entonces de pronto la Caja Costarricense del Seguro Social, voy a usar el mismo ejemplo, pacientes que viven con VIH, en un momento dado se les va a dejar de dar tratamiento antirretroviral. ¿Cómo? En un momento dado. ¿Y por qué? Usted no puede suspender el tratamiento antirretroviral. Es un paciente que va a ocupar, sobre todo porque es una enfermedad crónica, va a requerir tratamiento. Lo mismo ocurre con diabéticos, con hipertensos y con otras condiciones. El tratamiento es continuo, no se puede suspender. Igual pasa no solamente con los medicamentos, sino que yo no puedo llegar a la consulta y me diga, viera que es que el médico, el neurólogo, no está, se jubiló o está de vacaciones. Eso no es problema mío. Yo tengo derecho a una atención continua. Hoy me tocaba cita de seguimiento cada 6 meses y no está el médico. ¿Cómo me va a resolver usted esta situación? Entonces, ese es un derecho importante y una reclamación importante. El servicio tiene que ser ofrecido de calidad. Me refiero un poco que tiene que ser ofrecido por personas formadas en el ámbito, que se han especializado, o por médicos generales, o por psicólogos, o por trabajadores sociales, digamos, lo que se han formado, desde el punto de vista, digamos, de la técnica que aprendieron en las universidades, como de la actualización de cuestiones éticas que también son absolutamente importantes. Que provean, digamos, que se provean los medicamentos y los tratamientos de calidad, que uno den medicamentos de una menor calidad de la que uno espera que la puedan proveer. Y entonces de eso hablamos cuando nos referimos a la calidad de la atención, que va muy de la mano con la eficacia, digamos, que sea un procedimiento, un tratamiento, un procedimiento que venga a resolver el problema que yo estoy tratando que se me atienda, ¿verdad? Es decir, que el procedimiento o el tratamiento, el servicio fue eficaz, fue eficiente y fue efectivo. Es decir, se logró corregir o atender la situación que yo pedí que se me atendiera en el hospital. Luego se habla de que ese tratamiento tiene que ser idóneo, digámoslo, usemos un caso un poco ilógico. Si yo llegara a que se me resuelva un tratamiento por artritis, no esperaría que me dieran un tratamiento antirretroviral. Si yo esperara que me atendieran por el cáncer, no esperaría que me dieran un tratamiento por VIH. Es decir, tiene que ser lógico. El tratamiento tiene que buscar y estar vinculado, que tenga la capacidad terapéutica de atender la situación planteada. Y luego que sea seguro. Queremos hospitales y servicios de salud seguros, que uno vaya a ir al hospital y que de pronto se resbalen las gradas, o que no vaya a ir uno a la clínica y de pronto se interne en el hospital también y que resulte que entró por una condición y salió infectado por otra, lo que se conoce como infecciones nosocomiales. Y le ocurre a muchos pacientes con estancias muy prolongadas y le ocurre a pacientes que están con niveles de defensas muy bajitos. Pero digámoslo, de eso es lo que se espera, que no me vayan a dar un tratamiento que vaya a atentar contra mi salud, que me vaya a generar efectos secundarios demostrados que me atenten contra mi salud o contra mi vida. Y que no vayan a ocurrir accidentes hospitalarios, como mencioné hace un par de minutos, de que no vaya a ir al hospital y que de pronto haya una trampa y yo me caiga, que me caiga en las gradas o que me caiga a la camilla.
Digámoslo, eso hace un poco referencia a las cuestiones de calidad y la oportunidad, la seguridad, la atención continua y eficaz de un servicio de salud. Luego, que es importantísimo. Para poder tomar decisiones en la vida, yo necesito información. Es decir, ¿cómo sé yo, por ejemplo, para las elecciones de alcaldes, por quién votar en mi comunidad? Necesito ver quiénes son los candidatos que se están postulando. Igual pasa para los diputados y para los presidentes de la República. Entonces, para tomar una decisión, yo necesito información. Igual, si quiero comprar un televisor, bueno, yo necesito información. Mire, ¿cuál es la garantía de este televisor? ¿Cuáles son los cuidados del uso de este televisor? Si usted no me dice que tiene una garantía, o si yo no sé que la garantía es de 1 o 3 años, yo estoy adquiriendo un bien sin esa información que yo debería obtener. Pues ocurre lo mismo en salud. En salud yo tengo derecho, ¿por qué? Ya lo vamos a ver dentro de minutos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué propósito? Y así que yo tengo esa información, tomar una decisión. ¿Acepto o no acepto un tratamiento? Y eso está en la conocida ley 8239, que es la ley de los derechos de los usuarios de los servicios de salud públicos y privados. ¿De qué es esa información? ¿A qué hace referencia esa información? Bueno, de muchas cosas, pero empecemos en la parte clínica, sobre un diagnóstico. Decíamos, explorar un diagnóstico. Me van a tomar una muestra de sangre, me van a hacer unas placas de tórax, ¿verdad? Me van a hacer algún procedimiento invasivo, porque se requiere obtener información para obtener un diagnóstico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el paciente está presentando dolor? ¿Por qué el paciente está presentando un determinado problema? Y hay que estudiar al paciente, como dicen los médicos, con el propósito, digamos, de establecer un tratamiento. Digamos, el tratamiento es un tratamiento de medicamentos, un tratamiento de cambio de una dieta, de estilos de vida, ¿verdad? Es posible, o el tratamiento de que debe procederse con una intervención quirúrgica para corregir el daño encontrado, ¿verdad? Digamos unos 3. Intentando establecer un pronóstico, por eso es que hemos dicho que los médicos no son Dios, intentando decir, bueno, esperamos que con esta intervención podamos obtener un determinado resultado. Hay que explicar en esa información, el médico o el personal que esté dando esa información, sobre los riesgos. Siempre ocurre, la vida está llena de riesgos. El momento que yo salgo hoy de mi casa o salgo del trabajo, siempre hay un riesgo y ese riesgo tiene que ser más o menos controlado, ¿verdad? Y entonces, en el salud, para ser más o menos controlado, yo requiero información. Y yo también tengo que darle al médico. Si el médico me pregunta, ¿usted a qué es alérgico? Y yo no le digo que soy alérgico, al ibuprofeno. Y el médico me prescribe mi ibuprofeno y yo estoy poniéndome en riesgo, incluso colocando en riesgo al mismo médico por no haberle dicho que yo soy alérgico a un determinado procedimiento. Por lo tanto, esa comunicación es importante en la consulta a la hora, digamos, de recibir información y de yo proveer la información a la persona que me está entrevistando, que puede ser una enfermera. El nivel de ELEVADES, cuando le toman a uno la presión y le topan los datos vitales y tal. Pero en cualquier caso, la información debe explicarle sobre los riesgos personalizados incluso, ¿verdad? Si usted tiene una propensión al glaucoma, bueno, entonces no se le suministra un medicamento que exacerbe la posibilidad de un glaucoma en los ojos, por ejemplo. Eso es un riesgo personalizado, ¿verdad? Si usted, como lo acabo de decir, usted reacciona al ibuprofeno, pues no le vamos a suministrar un ibuprofeno. Entonces de eso habla un poco, digamos, la información de riesgos. Las expectativas de recuperación, muy vinculado con el pronóstico. Bueno, ¿qué esperamos con este procedimiento? ¿Es posible la recuperación? ¿Es posible controlar la enfermedad? ¿Es posible, digámoslo, retrasar la aparición de nuevos efectos secundarios, retrasar la aparición de los síntomas que se esperan? Esa información debe ser proveída. Y luego, muy importante, y aquí me detengo unos minutitos más, el derecho a conocer la información que hay en el expediente. Ya sea en el expediente físico, que ya ahora casi no existe, como el expediente digital o el EDUS que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos derecho a conocer qué dice nuestro EDUS. Tenemos derecho a, de alguna manera, en nuestros teléfonos, ya uno puede tener acceso al EDUS si uno ve las citas y los tratamientos, el historial. Pero lo que uno no ve son cuando los médicos digitan
o cuando el personal de farmacia digita, o el laboratorio o enfermería. Si ustedes quieren tener derecho a eso, lo pueden pedir a la dirección médica de los hospitales o las clínicas respectivas o el IVAI respectivo. Esos son derechos, forma parte del derecho a la información. Lo que pasa es que yo aquí siempre les aconsejo a ustedes algo muy importante. A veces no entendemos qué es lo que dice ahí y tenemos que ir a preguntarle a otro médico o preguntarle a otra persona que nos descifre si es con la letra del médico, que eso ya casi no se ve, pero digamos que sea una epicrisis o un resumen de un dictamen médico, una certificación médica, bueno, no entendemos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces recibimos un examen de laboratorio y uno dice, bueno, estará bien la glicemia, estará bien el hemograma, no entiendo si tengo o no infección, leucocitos, nos perdemos un poco. Entonces, lo mejor que es, pidámosle al médico tratante, al personal tratante, que puede ser cualquiera de los equipos que atiende a la persona, que nos explique, que nos cuente. Y ahí existe una obligación de informar. El médico tratante, personal de enfermería, debería proveer esa información al paciente o a los familiares. Ya si usted quiere tener soporte documental, está bien, no hay ningún problema, usted lo puede pedir. Pero lo ideal, si usted quiere información, es conversar, tener una franca comunicación con el personal tratante. Continúo. El privilegio terapéutico. El privilegio terapéutico es muy importante que lo tengamos claro dentro del campo del derecho a la información. Hay momentos en los cuales a veces el médico dice, caramba, yo todavía no creo que sea conveniente darle esta información al paciente. Y ha habido casos muy puntuales, por ejemplo, para explicarles de lo que se trata, de una persona que de pronto se le ha diagnosticado a una señora un cáncer de cervix. Y entonces, bueno, el derecho a la información obliga a que el oncólogo le vaya a proveer la información para iniciar el tratamiento. Pero cuando revisan el EDOS, se dan cuenta de que aquella señora tiene algunos problemas importantes de salud mental y ha tenido internamientos en un hospital psiquiátrico por periodos muy prolongados. Esquizofrenias y demás cuestiones muy complicadas, y entonces el médico dice, caramba, yo creo que le estoy dando una mala noticia, y puede que al darle esa mala noticia de la forma como yo se la dé, puedo provocarle una crisis más grande. Entonces yo me puedo como médico retener esa información por un tiempo hasta que yo logre, con el apoyo interdisciplinario, preparar a esa señora para darle la información que todos en equipo deberíamos darle, de que tiene un cáncer de cervix. Esto hay que hacerlo pronto, por supuesto, porque la señora ha sido diagnosticada con cáncer de cervix. Pero lo importante aquí es que en algunos momentos el médico se puede reservar alguna información que se reserva con el propósito de evitar un mal mayor al paciente. Esta no es la regla, esta es la excepción. La regla es que el médico siempre debe informar y ni modo, tiene que dar malas noticias, porque digámoslo es inherente. Dar malas o buenas noticias es algo que es consustancial o inherente a la profesión de los médicos y en general de todos los trabajadores de la salud. Ahora sí, una cosa es la información que tiene que proveerse a lo largo de toda la atención de un paciente, a lo largo de toda la atención en la consulta externa, a lo largo de toda la consulta en emergencias, durante todo el periodo que se ha atendido. Pero otra cosa es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene autorizados documentos especiales para tomas de muestras de sangre, para tratamientos para algunos medicamentos, etcétera, para una vasectomía, para procedimientos de tal naturaleza. Entonces, en ese formulario se le explica al paciente aquello que yo les dije antes, el propósito, el pronóstico, el tratamiento, los riesgos, el derecho a hacer preguntas, el derecho a no aceptar el tratamiento incluso. Entonces, digámoslo, como lo ven ustedes en la imagen, es un documento donde el paciente acepta que va a iniciar o acepta un tratamiento, acepta una cirugía que se va a realizar. Por ejemplo, acepta iniciar un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, por ejemplo. Y existe una manifestación de la voluntad y aquí el paciente tiene un rol muy activo. ¿Qué significa eso?
que no es pasivo, no es cuéntenme, sino que pregunten. Oiga, doctor, es que yo no entiendo qué dice esta parte del consentimiento informado. Incluso, si es viable y si es posible, yo me lo puedo llevar para la casa, llévenselo para la casa. Esto es muy raro, porque eso ocurre ahí como en la consulta o en el momento del internamiento. Pero lo importante aquí es que el paciente forme parte del proceso y no sea una cuestión muy pasiva. Aunque esto es muy difícil que ocurra en la práctica, hay que intentar, digamos, romper un poco con ese esquema y tratar de formar, entrar a formar de manera más activa en los procesos de atención. En el consentimiento informado hay condiciones y hay requisitos, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? La persona tiene que tener una determinada capacidad, una capacidad jurídica, normalmente a mayores de 18 años, ¿verdad? Eso no significa que personas menores de edad puedan asentir, chicos de 13, 15, 16 años que pueden autorizar un procedimiento determinado, incluso en medicina reproductiva, eso ocurre en el ámbito de los EVAIS. Por lo tanto, autorizar es una cuestión que no está restringida a la mayoría de edad, pero también la capacidad de comprender, donde el paciente luego de recibir esa información entiende de qué le están hablando, entiende que él va a iniciar un tratamiento de radioterapia por una cantidad, por un grupo de sesiones, y luego posiblemente una quimio y posiblemente un procedimiento quirúrgico, y él entiende que va a iniciar un proceso complejo, que tiene que tomar decisiones en su vida, que tiene que ver qué previsiones toma con respecto al trabajo, a los hijos. Esa información necesita trabajarla, necesita tener una capacidad determinada antes de tomar esa decisión. Tiene que tomar algunas previsiones, ciertamente. ¿Quién se va a hacer cargo de mi papá si yo tengo que cuidarlo? ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos? Todo eso forma parte de esos complejos procesos de toma de decisiones en algunos procedimientos muy complejos, como pueden ser los tratamientos con cáncer. Luego lo otro es la voluntariedad, es decir, no puede haber un tratamiento obligatorio. Es decir, va contra el principio que hablamos al principio de un trato humanitario, de un trato con dignidad humana. Hay algunas excepciones que ya veremos adelante, pero normalmente no existe la forma de sujetar a alguien, es un trato degradante absolutamente, que atentaría contra la libertad de la autodeterminación de una persona. Y luego el tercero, la comprensión, que más o menos lo he explicado, se trata de, pues, de que la persona entienda. Resumiendo, de nuevo, la capacidad de poder tomar decisiones, tener una competencia para discriminar qué le podría ser perjudicial o no, decidir cuál es la opción más beneficiosa en caso que me están dando más de una, en caso de que eso aplicara, tener una mayoría de edad, con algunas excepciones que he planteado, y la capacidad cognitiva, es decir, entender que lo que está ocurriendo, digámoslo, lo he hecho un examen interno y entiendo lo que está pasando. Con personas con discapacidad mental, digamos, discapacidad psicosocial, no vean que no dije discapacidad física, no es una persona, digamos, que tenga una determinada discapacidad física, sino psicosocial, entra otro régimen muy complejo, que es el régimen establecido en la legislación costarricense, que da cuenta de que ya no se usa la figura del sustituto, aquella figura que usábamos antes del curador que representaba a la persona. Ahora se habla del garante, no el garante del médico, sino un apoyo en la toma de decisiones. Es decir, se trata, en la medida de lo posible, que la persona pueda tomar decisiones por su propia cuenta e ir evaluando si hay algunas que no puede tomar o no puede comprender por la condición mental en la que se encuentre, entre al garante para ayudarle a tomar una decisión. Esto parte, digamos, de un supuesto distinto. Antes, digamos, todos partían de un 0. Usted no tiene capacidad y hay que ayudarle. Ahora todos partimos, digamos, que tenemos un 100. Todos tenemos capacidad de tomar decisiones. Si se determina que usted tiene algunos rangos y que usted no puede tomar algunas decisiones, es conveniente nombrar un garante. Usted tiene un 90 capacidad, digamos, por poner una nota, o tiene un 80 en capacidad de tomar decisiones, un 70. Ese rango de 70 a 100 o de 80 a 100 debe ser atendido, debe ser cubierto por una persona que le ayude a tomar la decisión. Que en el otro 70% de los casos usted puede tomar decisiones de forma autónoma, maravilloso. ¿Que esto requiere una evaluación? Sí. ¿Y que esto requiere una determinación de un parte de un juez? También.
Pero si no existe esa opción, siempre el representante familiar, digamos, el hermano, la tía, el abuelo, el tío, el papá, siempre hay alguien que puede asistir, y si no, tiene que ser el personal sanitario. Sigo, el tema de la voluntariedad, he dicho que tiene que ser libre, externa, expresa y documentada en el expediente, de alguna manera, que el paciente aceptó. Si no existe un consentimiento para ese acto, debe quedar registrado que el paciente aceptó el tratamiento, que aceptó el medicamento, etc. La coacción, o sea, la obligación de recibir un tratamiento, está prohibida por nuestro Código Penal. Incluso forma parte de un atentado contra la dignidad humana. Digámoslo, realizar un acto contra mi libertad, que a mí me obligaran de pronto a votar por un determinado candidato presidencial. Eso es un acto de coacción, ¿verdad? Atenta contra mi libertad. Tiene sus excepciones, que ya veremos en temas de salud pública. ¿Okay? Es posible que el dolor, el sufrimiento, son factores que puedan incidir en la decisión personal. Sí. Cuando yo llegue en algún momento muy ansioso porque tengo un problema cardíaco, llego a emergencias o llego a consulta externa en el EVAIS y estoy preocupado por esa situación, no tengo capacidad de tomar una decisión como muy clara. Si yo de pronto soy una persona que de mí dependen muchas personas y de pronto estoy teniendo un problema complicado en el hospital, que tengo que prolongarme la estancia, tomar decisiones puede que se me haga más complejo. Por eso es posible que las decisiones de la voluntariedad pueden estar un poco comprometidas. Y otras veces cuando lo dice el médico, ¿verdad? Como el médico lo tenemos como una figura de autoridad, si el médico dice que a usted es lo que mejor le conviene, eliminando, digamos, esto es una parte, digamos, de la historia de la medicina, el paternalismo médico, que el médico piensa por el paciente y dice lo que mejor le conviene, eso anula mucho la voluntariedad. Entonces, si tenemos un médico que creemos todo lo que él dice y no se lo cuestionamos, digamos que tenemos una voluntariedad un poquitillo comprometida. Esto ocurre y nos pasa a todos, incluso hasta a mí. No queda que yo no me siento en algún momento como con la obligación de decirle que sí a mi médico tratante, sobre todo cuando he sido muy exitoso a la hora de atender algunas cuestiones que a mí me han ocurrido. El formulario de consentimiento informado, ese que firmamos en la Caja del Seguro Social, en las consultas particulares, en algún momento no es necesario que se use. En casos muy, muy calificados. En emergencias, cuando vamos a un servicio de emergencias, una persona que lo picó una culebra, una persona que viene infartado, que viene con un balazo, con un accidente de tránsito, etcétera, que viene intoxicado por una sustancia que consumió, no le vamos a preguntar que firme un consentimiento informado. Aquí hay un consentimiento tácito, digamos, desde el momento que llegó o ha sido traído, surge la figura del garante del servicio de la salud. Aquel que se está ahogando en el mar no está esperando una autorización de alguien para que lo atiendan. La chica de Baywatch va y lo corre en su rescate. Es lo mismo que ocurre en el servicio de emergencia, es exactamente lo mismo, no se requiere el consentimiento. Después pueden realizarse algunos procedimientos de consentimiento cuando la persona ha superado su fase más compleja, pero al principio no. Luego existen los casos de renuncia, cuando el paciente o la persona, el usuario, dice: yo no renuncio a que me informen, usted actúe, me pongo en las manos de Dios, me pongo en las manos de los médicos, usted no me cuente nada, o cuéntelo usted a mis familiares, si usted quiere. Yo nunca he conocido un caso de esos. De nuevo, el privilegio terapéutico, que es cuando en algún momento el médico se reserva información para no ser proveída de momento hasta que el paciente se encuentre en condiciones de poderla recibir. Ya me referí a los casos de discapacidad mental. En algún momento puede que sea no necesario por alguna crisis que tenga la persona, que haya que actuar de forma inmediata. Los tratamientos involuntarios, que están muy vinculados con lo anterior, cuando hay que proceder con un internamiento que ordene una autoridad judicial, o un internamiento que ordene otro servicio hospitalario. Digamos, del hospital en México ordenan el traslado de un paciente para ser internado en el Hospital de Salud Mental, que se llama ahora sí Hospital Nacional de Salud Mental, Manuel Antonio Chapuy. Otro tratamiento involuntario muy raro, muy raro, y que en Costa Rica ha ocurrido es con la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis multiresistente. La Organización Mundial de la Salud habla de los tratamientos directamente observados. Es decir, aquí sí hay que asegurarse que la persona se toma la pastillita, porque la tuberculosis que tiene es tan compleja y ha resistido tanto los tratamientos que tiene que iniciar un ciclo donde hay que
hay que asegurarse que se tomen las pastillas en determinado horario. Y eso ocurrió en algunos ámbitos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y se convence a la gente y se quedan ahí. Les ponen un televisor y se quedan ahí varios días tomando, ven el partido los señores y no pasa nada. Y los casos de la vacunación obligatoria, que estuvo ahora, digamos, y sigue siendo, digamos, un tema importante, pero lo fue quizás hace, digamos, hace algunos meses con ocasión de la pandemia. Es distinta, gentes, la vacunación obligatoria de la vacunación forzosa. La vacunación obligatoria es la vacunación que jurídicamente se establece que hay que vacunar a ciertos grupos de población. Es necesario que se vacunen todos o algunos en particular. Como ocurrió, digamos, con el personal sanitario, con el personal que trabaja en la colección de basura, los bomberos, los policías, etcétera, los primeros respondedores. ¿Ya? Esos tienen que vacunarse. ¿Por qué? Porque si tenemos a esos primeros respondedores enfermos, imagínense que la importancia del garante de la salud, la figura del garante de la salud, de repente se pierde. ¿Cómo es que tenemos un garante que no está en condiciones de atender a la persona o que podría poner en riesgo y ser un vehículo para infectar a otras personas? No tiene sentido. Entonces, lo ideal es que estos grupos sean vacunados de forma obligatoria, jurídicamente hablando. Por eso digo que hay que distinguirlos de la vacunación forzosa. La vacunación forzosa es cuando me ponen a mí un camisón, me sujetan las manos y me dicen, vamos a vacunarlo. Y eso aquí en Costa Rica existe, eso no existe en Costa Rica. Entonces hay que distinguir entre la vacunación obligatoria de la vacunación forzosa. Y la vacunación obligatoria está establecida en nuestra legislación. Está, por ejemplo, en el Código Civil, en el Código de Trabajo, cuando se establece que la autoridad sanitaria, cuando se lo dispone, debería, cuando ordena la vacunación, la población debe acudir a ese llamado de vacunarse, porque es por el bien de toda la población. Otro tema muy importante en el ámbito hospitalario, gente, es nuestra vida privada. Nosotros en la vida cotidiana tenemos derecho a no contarle cosas a la gente que no queremos que lo sepa. En el ámbito hospitalario eso se refuerza. ¿Sí? Yo no tengo por qué compartir mi información con gente que no tiene que ver nada con mi atención. Porque cuando llego a un hospital, yo comparto vida social, digamos, con trabajador social, dónde vivo, con quién estoy casado, cuáles son mis hijos, cuál es la historia de mi familia, antecedentes, le preguntan a ustedes. Su mamá tiene hipertensa, también es diabética, y usted empieza a proveer información sensible, información que es confidencial, que no le tiene por qué interesar a otra persona, pero sí a la persona que me está entrevistando, que es la enfermera en el EVAIS, o el médico que está recabando la información para tener un cuadro del paciente. Entonces, esa información que yo empiezo a proveer es información necesaria para mi atención. Tengo que proveerla, es necesario. Por eso es que se habla de que en el ámbito hospitalario hay que cuidar con mucho sigilo y con mucho cuidado esa información, porque es información sensible sobre lo que yo he proveído o sobre lo que dijeron los hallazgos, lo que establecieron los hallazgos del examen de laboratorio. El paciente resultó positivo por VIH. Es importante. En temas de salud mental, sobre todo, ¿verdad? Porque hay mucha discriminación, mucho estigma a las personas que tienen alguna condición por salud mental. Por lo tanto, el personal sanitario, todo que atiende a un paciente, tiene el deber de guardar con sigilo esa información. Se conoce como el secreto médico, o el secreto de la profesión de que se trata, el secreto en farmacia, el secreto en microbiología, el secreto en trabajo social, el secreto en los técnicos también, etc. Pero eso no significa que ese profesional no pueda compartir información con otros colegas, siempre y cuando esos colegas también estén atendiendo al paciente. Vuelvo al mismo ejemplo, el paciente con VIH. Ahí lo ve el infectólogo, el trabajo social, el psicólogo, el neumólogo, el médico internista. Lo ve un equipo interdisciplinario. Esa información tiene que ser compartida. Eso se le conoce, digamos, como secreto compartido, que debe ser, digámoslo, protegido de que no lo conozcan otros funcionarios, otras personas. Es inevitable que los administrativos conozcan esta información. Cuando vamos a ventanillas, cuando vamos a las secretarias reciben la información, el que maneje los expedientes en el hospital, la gente de redes, los administrativos no tendrán mayor remedio de que conocer esta información y tienen las mismas obligaciones de proteger esa información confidencial. Cuando no es necesario, digamos, ya lo he dicho, proteger esa información de manera importante con secreto compartido,
que es cuando el equipo interdisciplinario comparte esa información con esa persona. El consentimiento expreso, la persona dice, yo no tengo problema de que usted le cuente a otras personas, pero eso tiene que ir registrado, anoten, ¿verdad? Yo siempre digo a los médicos, cuando eso pasa, anótenlo, porque a veces el paciente dice, oye, ¿cómo usted reveló? Es que usted me autorizó. Eso hay que tener con mucho cuidado. Sobre todo, digamos, los dos últimos son muy importantes, razones de salud pública y afectación a terceros, que básicamente da cuenta, digamos, las razones de salud pública. ¿Se acuerdan ustedes con COVID? Con COVID, cuando se encontraba un caso, estaban los contactos. Entonces, estaban las personas contacto, eran personas que también deberían o recibir una orden sanitaria o deberían recibir algún tipo de tratamiento. Y entonces, ahí, digamos que el tema de aceptar o no un tratamiento puede ser que sea un poco más complejo, porque digamos, puede que sea necesario, en caso de una tuberculosis, que es altamente infecciosa, que los contactos tengan que recibir el tratamiento también. Son algunas excepciones importantes, sobre todo con afectación a terceras personas. En VIH-Sida es muy común. La Ley General del VIH-Sida establece que una vez que se detecta una persona con diagnóstico positivo, esa información de ese paciente tiene que ser compartida con los contactos sexuales, ¿verdad? Con la esposa, con la persona que tiene relaciones sexuales en ese momento. ¿Por qué? Porque su esposa o esa otra persona con la que mantiene relaciones sexuales podrían estar infectados, no solamente en VIH, sífilis y otra enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Es decir, entonces, el médico tiene la obligación de decirle al paciente, mire, usted tiene que contarle a sus pacientes, a sus contactos, que tiene VIH, por dos razones. Uno, porque está atentando, si usted no le dice, está atentando contra la dignidad de esas personas. ¿Ah? Y luego lo otro, de una perspectiva del derecho a la información de esas otras personas, de esas terceras personas, y también porque esas terceras personas tienen derecho al tratamiento. Si yo no sé que mi contacto sexual tiene VIH, me sigo reinfectando cada vez que tengo una relación sexual con esa persona, ¿verdad? Y si teniendo derecho a un tratamiento antirretroviral que me da la Caja Costarricense de Seguro Social, no acudo a pedirlo porque nunca me dijeron, nunca nadie me dijo. Entonces pasan 2 y 3 años, yo he conocido casos muy tristes, y es que a mí nadie me dijo. Entonces se rompe ese secreto profesional para proteger un bien jurídico superior, que la vida y la salud de terceras personas. Ahí camina un poco, digamos, las razones de salud pública también. Continúo. Si nada de lo que he contado funciona, si el trato no es cálido, si la atención no es oportuna, si no es continua, si no es eficiente, si no es eficaz, ¿eh? Si no hay información, si no hay consentimiento informado, si violentaron mi confidencialidad de mis datos profesionales, mis datos médicos, yo tengo derecho a reclamar, por supuesto, derecho a una reclamación, presentar un reclamo ante las instancias hospitalarias, que normalmente son las Contralorías de Servicios, las direcciones de hospitales, las jefaturas de servicio, las direcciones de hospitales, o en casos ya más grandes, digamos, que ocupen, como en el caso de ustedes, organizaciones de la sociedad civil, cuestiones muy importantes que tienen que ser planteadas en farmacoterapia o en gerencia médica, etc. Existe un derecho a la reparación, es decir, la reparación puede ser de dos maneras. Si yo llego a la Caja del Seguro Social, entonces me dicen, mire, vea, es que estamos todos de huelga, como pasó la semana pasada y antepasada, y el personal que atiende el laboratorio no está. No lo puedo sangrar. Yo presento un reclamo y, o aún sin presentar el reclamo, yo tengo el derecho a que me reparen. ¿Qué significa eso? Que apenas vuelva la gente de la huelga, yo soy el primero como iba a la lista. No es que me van a mandar de último. La lista continúa conmigo. Ok, si yo de repente también me caigo en un hospital, me fracturo una pierna, un accidente hospitalario, la caja tiene la obligación de reparar ese daño que me causó. Si la caja me da un medicamento, me causó un daño, yo logro demostrar que ese medicamento me causó un daño determinado, pues de la caja tiene que reparar. Como pasó hace muchos años con los pacientes sobreirradiados, el caso que yo atendí en el año 96. Ocurrió un accidente, se sobreirradió a los pacientes con cáncer y la caja indemnizó o reparó. Es decir, que las reparaciones pueden ser de varias formas. No hacer lo mismo, ¿eh?
corregir lo que pasó, o en dinero, que para eso, digamos, hay que reparación en dinero, una indemnización por daño físico, por daño moral, porque acuérdense que la dignidad humana también es una cuestión muy importante en el ámbito hospitalario. Entonces puede haber una indemnización en ese mismo sentido. Y como ustedes son organizaciones de la sociedad civil, ustedes tienen derecho a una participación activa, digámoslo, en el área de salud, en el hospital, en la clínica. Digamos, ahí están las juntas de salud, ahí están las asociaciones de vecinos, ahí están ustedes, la asociación de pacientes, la federación de pacientes. Como grupos están obligados, digamos, a intervenir en la defensa y la promoción de los derechos humanos de la persona que defiende, o digamos, de la sociedad o del caso que se esté tratando. Tienen la obligación de promover mejoras. ¿Sí? Yo tengo derecho como sociedad civil, yo, sociedad civil, tengo derecho a estudiar y encontrar información que puede mejorar el plan de tratamiento que ustedes están dando, digamos, lo que pueda hacer para trasplante de órganos. Tengo información cómo podríamos evitar la alta mortalidad. Y como asociación yo tengo esa evidencia. O puedo traer un médico del extranjero y diga, mire, hay un experto aquí que eso les queda muy mal en la caja, ¿verdad? Porque ellos, digamos, de alguna manera, eso no les gusta. Eso pasó con los subirradiados, cuando se trajo la experta que les dijo que estaban irradiando mal y no le hicieron caso, ¿verdad? Eso es toda una historia que yo puedo contarles. Y pasó lo del accidente de la sobreirradiación porque a la señora experta no le hicieron caso. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de hacerlo como sociedad civil. Llevar expertos, llevar, digamos, documentos para mejorar la atención sanitaria. Derecho a la rendición de cuentas. Ustedes tienen derecho a pedir, digamos, que les digan cuánto queda de un medicamento. Tienen derecho a decir cómo va el cartel de una licitación. Tienen derecho a pedir que los involucren, por favor, ni siquiera por favor, que los involucren en el diseño de la compra de un equipo, digámoslo, de un equipo para dosímetro, de un equipo para un glucómetro, por ejemplo, o para un tratamiento, para un medicamento, que ustedes formen parte como sociedad civil de aportes y puedan decir, mira, es que hay evidencia de que ese que está participando no ha sido el mejor. Y ahí tenemos esos documentos que podemos aportar. Y luego, digamos, esto cumple con el ideal de mejorar, porque para eso estamos, de mejorar, es elevarle el nivel de la atención y lograr que la atención sea humanizada, cálida, oportuna y todo lo que yo he dicho anteriormente se logra a través de la activa participación de la sociedad civil. Otros derechos que existen, así como yo tengo derecho a no aceptar un tratamiento, yo tengo derecho a decir, en el caso de la investigación biomédica o investigación con seres humanos, yo puedo decir, no quiero participar en un ensayo clínico por un tratamiento que me estén invitando a participar, porque es mi decisión, puedo hacerlo. Y si quiero, entro en el estudio y me puedo salir también, ¿okay? Porque no hay coacción, no se puede obligar. ¿Tengo derecho a una segunda opinión? Sí, es verdad. Con la caja cuesta un poquito, pero se puede intentar solicitar una segunda opinión en casos bastante complejos. Tengo el derecho que cuando yo llegue a la consulta, el doctor no esté aquí, ¿verdad? Que sí, pase adelante. Y bueno, ¿y qué puedo hacer por usted? Sí, señor. ¿verdad? Que ni siquiera diga, oiga, yo me llamo el médico Carlos Valerio. Con buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué puedo hacer hoy por usted? Conocer el nombre, el médico. Sí, que se presente, que lo ande aquí una plaquita y tal, ¿verdad? A veces eso cuesta como mucho. Derecho a conocer cómo funciona el sistema administrativo de la institución. Digámoslo, el manejo de las ventanillas, de las referencias, de las contrarreferencias, de ir a solicitar una cita, de ir a solicitar un medicamento a la farmacia. Las reglas del juego las tengo que tener claras. Yo conocí un caso hace poco en la Defensoría de una señora que le dieron en el EVAES una referencia y ella no supo qué hacer con la referencia y nunca la presentó en la clínica. Sí, pues decía, es que no me llaman de la clínica. Sí, es que nunca presentó la referencia. Nadie le explicó que la referencia hay que presentarla de forma personal. Las reglas del juego de cómo funciona una clínica o un hospital tenemos que tenerlas muy claras. Por eso pregunten y repregunten para conocer cómo funciona un hospital. Cuáles son, digamos, las reglas básicas de cómo funciona el sistema hospitalario nuestro. Y finalmente los deberes. Como lo dije hace unos minutos, es obligación de que yo pueda proveer información, antecedentes,
padecimientos, operaciones que he tenido, a qué soy alérgico, ese tipo de cosas tengo que proveer porque el médico no lo sabe o la enfermera tampoco. Eso forma parte del armado del expediente. Cumplir con las indicaciones que me da el médico o la enfermera o el nutricionista o el psicólogo o el psiquiatra. Y si yo no cumplo, el primer paso para lograr un propósito en salud es que el paciente haga una aceptación de que requiere iniciar el tratamiento, que lo acepte y que va a cumplir con él. Si esto no ocurre, difícilmente el médico, ¿no? Por eso algunas veces dicen, es que me regañó el médico. Sí, sí, porque es que a veces se dice que había que perder peso y usted no perdió los kilos que había que perder en estos 6 meses y todavía no lo puedo operar, ¿verdad? Porque yo la recomendación que le di para operarle a la hernia, usted era que perdiera 15 kilos de peso y eso todavía no ocurre. Después, es importante respetar los derechos de las otras personas. Mire, vamos a ver. Las otras personas que nos atienden son personas, son seres humanos también que merecen respeto a su dignidad como funcionarios institucionales. Por lo tanto, digamos, esa actitud que puede ser violenta, reactiva, amenazante, no funciona y no lleva a ningún lugar. No funciona y no lleva a ningún lugar. Y más bien genera como una contrarreacción por parte del personal de ventanilla. A muchos les gusta mucho utilizar el teléfono y grabar. Dice, lo voy a grabar lo que usted está diciendo. Al menos con los médicos, la Procuraduría General de la República ha dicho que es posible siempre y cuando se cuente con el consentimiento del médico. Es decir, no cuenta con el consentimiento del médico, eso no debería grabarse. En mi opinión, debería ocurrir lo mismo con las enfermeras, con los trabajadores sociales y con los profesionales hospitalarios. Contribuir con el financiamiento de la institución. Tenemos la obligación, si tenemos la posibilidad de contribuir, cuando me refiero a contribuir es pagar nuestras obligaciones de invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad, ¿ah? Y no tener deudas con la institución. Hay gente que paga las deudas cada vez que se enferma. No estamos siendo solidarios. Tenemos que pagar y contribuir a la seguridad social como nos corresponde. Y lo he dicho ya, mantener una actitud respetuosa y cortés con todos los funcionarios, desde los funcionarios de vigilancia hasta el director del hospital. Así que de esta manera, gentes, concluyo los minutos de charla que quería compartir con ustedes, algunas sugerencias, recomendaciones que hago sobre digamos, la parte que yo creería que son las cuestiones más importantes de los derechos de los usuarios o de los pacientes en la Caja de Seguro Social y cuáles son sus obligaciones. Voy a dejar de compartir y me pongo a las órdenes de ustedes con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Carlos. Usted siempre tan explícito y con esa serie de conceptos. Nos quedó claro que a veces, por ejemplo, se nos confunde en esos términos de equidad y de igualdad, lo del consentimiento informado, ¿verdad? El saber que inclusive para que estén los estudiantes, ¿verdad? Dentro de alguna consulta en algunas clínicas es necesario y que también están dentro del EDUS, ¿me han entendido? Pero bueno, abrimos los micrófonos. Si alguien tiene que hacer alguna consulta, aquí en el chat hay 2, me parece. Vamos a ver. Mucho gusto. Sí, bueno, doña Yamilet dice, no le entiendo el primero, dice, de participar en los comités éticos científicos. Tal vez si nos explica un poquito porque no está clara la consulta. Sí. Sí, es que el señor Valerio estuvo mencionando que hay formas de poder incidir en opiniones y quejas y la voz, ¿verdad? De la acción salud, pero también puede decir es otro campo, el de participación ciudadana en los comités éticos científicos, cuando se cumplen con los requisitos. Esa era una opinión. Ah, ok. Sí, claro que sí. Coincido con usted. Dice también que los funcionarios administrativos de salud deben estar identificados y las reglas básicas deben estar expuestas para los usuarios. Sí, nosotros siempre insistimos en que tenemos deberes, pero también tenemos derechos como usuarios. Siéntanse en la libertad de hacer alguna consulta, pueden abrir el micrófono y hacerla directamente. Bueno, Alexandra. Y muchas gracias, don Carlos, porque Hola.
Efectivamente, siempre es bueno poder repasar, ¿verdad? Este tipo de información. Yo le quería consultar qué pasa cuando un paciente verdaderamente tiene una violación de sus derechos. ¿A dónde puede acudir específicamente? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, Alexandra, con muchísimo gusto. Cualquier paciente que tenga un problema de cualquier tipo, digamos que esté hasta que esté desorientado, no sepa cuál es, digamos, los procedimientos que tiene que cumplir, hasta que tiene que presentar un reclamo porque le otorgaron una cita a un largo plazo, o porque llegó a farmacia y no está el medicamento, por la situación que fuera, digamos, algún derecho incumplido, se abre, digamos, con varias opciones. Lo correcto, lo que yo siempre planteo es que esa persona debe preguntar ¿dónde está la Contraloría de Servicios de este hospital o esta clínica a usted va? ¿Quién es el contralor o la persona contralora? Y entonces acudir a la persona que es la Contralora de Servicios de la clínica o del hospital. Hay ocasiones que el contralor no está, a veces está en un curso, a veces está atendiendo otro caso en algún servicio hospitalario y no está. No dejan un número de teléfono y algunos atienden por WhatsApp en algunos casos. Es posible hacerlo por esa vía. Hay que tener muy claro cuando se acude a la Contraloría de Servicios de un hospital que a veces el paciente está cuestionando el acto médico. Entonces me dice, es que mire, vea, en lugar de atenderme o darme un medicamento para este padecimiento en particular, me está dando este otro medicamento, que es un medicamento que a mí me ha resultado que me da efectos secundarios o que a mí me ha demostrado que no me cura el problema que tengo, por ejemplo. El contralor de servicios, en ese caso particular, no es un médico, no es farmacéutico tampoco. Entonces, el contralor siempre le va a advertir a esa persona que va a dar un trámite a su queja con la advertencia de que la Contraloría no puede sustituir el criterio médico. Algo muy parecido nos pasa a nosotros a la Defensoría, pero todavía no voy a ir a la Defensoría. Si la persona no queda satisfecha, el volumen de quejas en los hospitales es muy grande y las Contralorías no pueden responder a todas las demandas. Muchas veces la Contraloría lo que hace es remitir copia de lo que dijo el servicio. Tuve un caso de una persona que no quedó satisfecha de un servicio maxilofacial. Lo que hizo la Contraloría fue remitirle copia textual de lo que contestó el médico especialista, sin entrar en ningún tipo de valoración. Si esa persona no queda contenta con esa respuesta que recibió por parte de la Contraloría, que le refirió en la respuesta del especialista, aún tiene más opciones en el hospital. Todavía puede ir a la Jefatura de Servicio, todavía puede ir si quiere, y puede ir a la dirección del hospital, la dirección médica del hospital que se trate, y presentar el reclamo. Ya cuando yo salgo del ámbito hospitalario, entonces dependiendo de la reclamación, yo puedo ir a la Defensoría de los Habitantes. Entonces ese caso de esa persona que le dieron un tratamiento que no es el que esperaba, o esa persona que no le gustó la respuesta que recibió del servicio maxilofacial, puede acudir a la Defensoría con la advertencia también de que nosotros no sustituimos el criterio médico, porque no es como el Poder Judicial. La Sala Constitucional sí le consulta a medicina legal. Y también existen las opciones de la Sala Constitucional, cuando me dan una cita a muy largo plazo, o cuando farmacoterapia rechazó un tratamiento para un grupo de pacientes y hay una divergencia de criterio entre el médico tratante y el Comité Central de Farmacoterapia. La verdad es que esos casos hay que judicializarlos. Podría intentarse una mediación en la Defensoría, pero cuesta un poco todavía, y las salas más expeditas resuelven más corto plazo y hay probabilidades de éxito. Entonces, digamos, esa es como a la escalada. Si es un caso de mala práctica profesional, que se hizo un procedimiento y yo no quedé bien, porque en ortopedia cometí un error o porque en ginecobstetricia, al momento que nació el niño,
se generó un problema de determinada naturaleza. Los casos por daños no se conocen ni en las Contralorías, ni en la Defensoría, ni en la Sala Constitucional. Para eso hay que ir al Ministerio Público, al OIJ o al Ministerio Público, poner una denuncia, y ahí se inicia un proceso judicial o, digamos, penal o civil de indemnización o, digamos, incluso de poner alguna pena al médico, que normalmente en la mayoría de los casos termina en algún tipo de conciliación, pero eso es como una cuestión como más aparte. Pero digamos, Alexander, ese es como el camino que hay que seguir idealmente para presentar una reclamación. Sí. William. Buenos días a todos, estimados. Qué gusto verlos, don Carlos, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Igualmente, don Oscar. Gusto saludarlos. Don Carlos, mire, yo realmente de cara a una de las filminas que usted presenta que habla del derecho del acceso oportuno, bueno, como derecho, ¿verdad? Que yo como paciente tengo de la atención oportuna, más cuando se trata de una enfermedad crónica. De cara a las ya conocidas listas de espera que nuestro sistema ahorita enfrenta, e incluso las estrategias últimamente determinadas hasta del gobierno y demás, desde la Defensoría y viendo todo este encuadre casi que legal y ideológico de proceso de atención a la salud, ¿cuál considera usted que puede ser hoy por hoy una ruta estratégica para el paciente en el sentido de hacer valer su derecho versus la atención necesaria a su patología que definitivamente no puede esperar? Pero de cara al acontecimiento diario, ¿verdad? De encontrarnos nosotros los pacientes ante una disyuntiva por la lista de espera, que es un fenómeno mundial, o sea, no es que Costa Rica, las listas de espera, no, o sea, listas de espera van a haber siempre y en todo lado, pero ¿cuál considera usted que puede ser esa estrategia, esa ruta estratégica hoy por hoy de cara a nuestra realidad país? Muchísimas gracias. Sí, sí, bien, ciertamente ese es el tema hoy. El tema de las listas de espera es el tema hoy más candente que quizás tenemos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, o digamos particularmente el sector salud. Hay que tener claro que las listas de espera, usted tiene razón, ocurren en todos los países. Lo que no es aceptable son superar los máximos que ha establecido la institución para una atención en cáncer o para una atención en psiquiatría. Después de eso, digámoslo, pues estamos entrando en el campo de una afectación seria al derecho a la salud cuando dan plazos de espera tan prolongados. Y las causas son de la más variada índole, esto es multifactorial, ¿verdad? La pandemia no nos ayudó para nada. La pandemia ha tenido como un impacto importante el de que, recuerden ustedes que hubo que reconvertir los hospitales para atender los pacientes con COVID, y entonces muchos crónicos y muchas otras condiciones se corrieron, y ahora viene como una oleada de una gente que digamos que perdió sus controles. El personal de salud está cansado, los servicios de emergencia, el personal está cansado, la gente no quiere trabajar terceros turnos o jornadas extraordinarias. Entonces el panorama para ese paciente que usted está planteando no hay luz al final del túnel. Parece ser como bastante complicada para ese y para muchos. Todo el mundo está tratando de encontrar soluciones. Yo creo que no nos estamos hablando, sin embargo, de forma articulada. Digamos, yo creo que la sociedad civil, ustedes, creo que los sindicatos, creo que el sector privado y la Caja Costarricense del Seguro Social tienen que juntarse y buscar soluciones negociadas, viables, para sacar la presa, ¿verdad? Y progresivamente ir resolviendo las causas que dieron motivo a esa lista de espera. Que si una es la fuga de médicos especialistas, ¿por qué se están yendo los especialistas de la Caja de Seguro Social? ¿Y cómo evitamos que eso ocurra, por ejemplo? Entonces hay que trabajar en dos frentes. Digamos, uno que es el inmediato, resolvamos la fase aguda, y luego tenemos que progresivamente
trabajando en la parte, digamos, crítica o crónica. Ese paciente, para resolver su crisis, solo, digamos, no va a poder articular esos esfuerzos, ¿verdad? Eso lo hace, digamos, la sociedad civil, eso lo hacen ustedes. Ese paciente tiene dos opciones. Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes. Nosotros en algunos casos logramos resolver la oportunidad de la atención de ese paciente. Algunos casos, no en todos. Hay algunas veces que el hospital nos dice hay que respetar la lista de espera y en este momento el paciente ingresa. Es que vea lo que pasa. Hay pacientes que ingresan a la lista de espera en junio del 2023, es decir, el mes pasado, y les dan cita para el 2024. Un especialista por un procedimiento. De sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Eso alarma muchísimo. Pero atrás había un montón de gente esperando su turno. Entonces la caja lo que está haciendo es operando por turno, digamos, por antigüedad. En realidad, deberíamos pasar a un modelo, que eso es el modelo más ideal, pero con tanto volumen de gente en lista de espera, eso es materialmente imposible. Habría que evaluar de ese grupo de gente, entre el que entró en mayo del 2022 y en junio del 2023, cuál está más grave, evaluar la prioridad, si es baja, si es media o es alta. Entonces, si este que entró en junio del 2023, su prioridad es alta, y el del 2022 es baja, aunque entró primero, la caja diría va de primero, pero este está más grave. Digamos, una cirugía de oftalmología, cataratas. Es un adulto mayor, además. Entonces, nosotros hemos logrado que la caja resuelva, y porque quedó un cupo, o porque de alguna manera por recarga, ese paciente que entró a la lista de espera en oftalmología, se le adelanta su cita. Son casos muy calificados, ¿verdad? La otra opción que ese paciente tiene es ir a la sala constitucional, que opera distinto. Para la sala constitucional es el derecho a la salud que está siendo violentado y la caja no lo está cumpliendo, y entonces se gira una orden que entre 1 y 3 meses el paciente tiene que tener resuelta su situación. Y como es una orden que hay que cumplir, la caja tiene unos espacios reservados para los recursos de amparo, ¿verdad? Y ahí son las camas de recursos de amparo, o son, digamos, los espacios que se resuelven mediante recursos de amparo con recargas y tal. Entonces uno sabe que un médico que ese día tenía un permiso para ir a un congreso o tenía un permiso de vacaciones, mire, le vamos a tener que cancelar las vacaciones. Lo conozco porque son casos de la vida real. Porque la sala ordena que este paciente con problemas de salud mental hay que atenderlo. Y ese paciente, y ese médico se quedó sin ir al congreso porque tuvo que tener. Esas son las cosas que están pasando, que son muy complicadas para todo el mundo. Y a la larga, parte de la explicación por la cual algunos médicos se retiran de la institución puede estar relacionado con un proceso de cansancio, de desgaste, por la pandemia y por las situaciones, digamos, que ocurren de poca flexibilidad, donde un actor más, sin decir, digamos, sin buscar responsable ni culpable, porque lo que se trata, un actor más dentro del engranaje, una resolución de la sala constitucional que obliga a atender a ese paciente en menos de un mes y, digamos, cambiar la planificación que lleva la caja en ese momento. Ese es un poco el panorama que yo miro, desde mi opinión un poco personal, de cuáles son las vías mediante las cuales habría que resolver esto. Creo que todavía hay tela para que la caja resuelva, porque cuando uno le dice que pueda tener un caso, siempre se encuentra una solución. Ahora con la huelga de los días pasados, rapiditos, la gente otra vez entró al ritmo, que significa que es posible, digamos, retomar el ritmo. Lo que no es posible es atender el volumen. Pero por ahí caminan un poco algunas ideas que yo creo que podían ser útiles para poder enfrentar esta cuestión de listas de espera. Gracias, don Carlos. Aquí en el chat también tenemos una consulta de Silvia Díaz. Dice, buenos días, ¿podríamos hablar sobre el derecho al copago o utilizar un servicio privado y luego solicitar a la caja el reintegro completo o parcial? ¿Esto está regulado o es algo nuevo? La figura del copago en Costa Rica no está prevista en la Caja Costarricense de Seguro Social.
la figura del copago funciona en otros países. A algunos no les ha ido bien y a algunos les ha ido un poco mejor resolviendo la lista de espera. El tema del copago es, el tema del copago hay que analizarlo desde mi punto de vista con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque sin entrar en valoraciones de orden ideológico, digamos, de que el sector privado pueda verse beneficiado con esto, podría llegar a ser una respuesta en casos muy calificados, en que no existe una opción en ese momento de atender a ese paciente. No es una urgencia, porque entonces lo programamos por urgencias. Por eso era hago esta distinción técnica que es importante. Una emergencia es esa persona que se está ahogando en el mar y que hay que ir a rescatarla, ¿verdad? Las chicas de Baywatch rescatan inmediatamente. Esa es una urgencia que no puede esperar. Perdón, es una emergencia. Una urgencia es algo que urge, que puede esperar un poco, es importante, pero no es una emergencia técnicamente hablando. Las emergencias habría que atenderlas, sí o sí, ¿verdad? Las urgencias es importante atenderlas. No está en riesgo la vida, pero son casos que se podrían complicar si pasa mucho tiempo. Si existen casos muy calificados de urgencia, el copago con algunas restricciones muy importantes debería funcionar. Conste que esta es mi opinión personal, no es institucional, ¿verdad? Con muchas restricciones podría llegar a funcionar. Inclusive una de ellas, que no se vayan a pasar los médicos de la consulta a la caja a lo privado para operar esos pacientes que no se operaron en la caja, ¿verdad? Esas son parte de lo perverso que puede ser esta propuesta. Desde el punto de vista ético, hay una controversia. Sí, los que tienen recursos pueden pagar y los que no tienen recursos no pueden pagar. Eso es una verdad. Y que eso genera una inequidad, es verdad que genera una inequidad. Entonces, el que tiene recurso obtiene el visto bueno en la caja porque yo voy a ir a operarme. Bueno, y además los centros tienen que estar precalificados, no es que yo voy a ir a operarme a la clínica donde yo quiera, ¿verdad? Y tienen que estar establecidas unas tarifas. No es que de pronto el médico va a decir, esta operación vale tanto, ¿verdad? Porque hay algunas cuestiones muy específicas. Entonces, esa persona que obtiene la autorización le dan la diferencia y va y paga. Pero el que no tiene esa opción, es verdad que no obtiene el mismo beneficio por una razón de su condición socioeconómica. Eso es verdad. Pero yo soy en esto muy crítico, ¿verdad? Personalmente muy crítico. La Sala Constitucional todos los días emite resoluciones de adelantarle la cita a un montón de gente. Y eso rompe con la equidad también, ¿no? Eso también rompe con la equidad, porque todos aquellos que estamos haciendo fila, porque yo soy uno de ellos, de pronto los que tienen recursos de amparo los mueven y los ponen acá. Eso también rompe con la equidad. Alguien podría llegar a decirme, es que la sala lo está haciendo en aras de proteger el derecho a la salud, ¿verdad? Pero el resultado es el mismo en ambos casos. Así lo veo yo, no veo una diferencia entre un copago y lo que hace hoy la sala. El resultado es el mismo, brincarse la lista entre los que van a sala. Eso es un poco como lo miro yo. Yo creo que antes de llegar al copago, la caja tiene que agotar todas las opciones posibles, porque sí es posible que se agoten más recursos internos. Por eso yo le decía a Vivian que es importante acá una acción articulada entre sindicatos que mueven muchas cuerdas aquí, entre las respuestas que el sector privado pueden proveer, que podrían ayudarnos a salir de la crisis, y un cambio, digamos, por parte de la Caja del Seguro Social de mayor apertura. El problema, y termino diciendo esto, el problema es un poco ideológico, en términos de que se dice que así se va a privatizar la caja. En realidad, para privatizar la caja se ocuparía una reforma de la Constitución política y una reforma a la legislación, ¿verdad? Y eso no es tan sencillo.
¿verdad? Y de todos modos, el sector privado costarricense en este momento no tiene la capacidad de asumir y entrar a levantarle la carga en los términos que se requieren, no tiene esa capacidad todavía, ¿verdad? Hay limitaciones en términos de los servicios del primer nivel de atención y algunos niveles especializados. Pero termino diciendo que si la caja, que no lo ha anunciado, porque además no hay argumento jurídico, yo no lo he encontrado, argumento para el copago ni está establecido como tal. Hay algunas formas mediante las cuales la caja sí autoriza, da un subsidio, llamémoslo de esa manera, las prótesis auditivas, que es otro tema que está en estos días. La caja hasta la fecha le había autorizado a los usuarios, algunos de ellos, dependiendo de la clínica, un monto de dinero. Si le hago, digamos, como un cheque, y yo le doy a usted 200,000 colones, busque usted en el mercado un proveedor que le reciba una prótesis auditiva por 200,000 colones, o si usted tiene un poquito más, 50,000, 150,000 o 100,000, póngalos, compra uno de mayor calidad. Esa fórmula ha existido y vamos saliendo de ella, ¿verdad? Porque ahora estamos pasando a otro escenario en el que está concentrado con un único proveedor privado. Sí existen antecedentes, pero el argumento jurídico no está como tan claro. Y hace muchísimos años, la gente iba a operarse a la clínica Barraquer en Colombia cuando tenía problemas oftalmológicos. Y la caja le daba un subsidio y el paciente ponía el otro. Y la gente se iba. O sea que sí hay antecedentes en casos muy, muy, muy calificados de alguna forma de copago. Muchas gracias, don Carlos. Pues ya no vemos. Bueno, tenemos una última pregunta para concluir de Marilén Quesada. Muchas gracias. Excelente presentación de don Carlos y la organización de esta charla. Don Carlos, bueno, mi nombre es Marilene Quesada, yo trabajo en la Dirección de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social y específicamente doy capacitación en el tema del protocolo de atención a la persona usuaria de nuestros servicios, tanto médicos, la parte administrativa y financiera. Una de las preguntas más recurrentes, sobre todo el personal de redes, es cómo abordar o cómo atender a un paciente que, por ejemplo, es transexual, travesti y, por ejemplo, en su cédula dice Juan, pero quiere ser llamada María. Entonces, yo siempre les hablo de la cordialidad, del trato con respeto y demás, pero el abordaje en este sentido, ¿cuál sería su recomendación? Gracias. Muchas gracias, Marlene. Me parece una pregunta bastante importante. Desde la Defensoría de los Habitantes, nuestra recomendación es el respeto por la identidad, es decir, cómo me autodefino yo, ¿verdad? Y entonces si yo, digámoslo, de pronto la decisión que he adoptado y además adicionalmente yo he recibido unos tratamientos de hormonización y tal, yo no soy Carlos, sino que soy Carla. En la consulta, el médico o la enfermera debería llamar a Carla y no a Carlos, porque si se llama Carlos, hay un cortocircuito. No se me está llamando a mí como yo he querido que se me llame. Eso es distinto, digamos, a la cuestión en registro civil y es distinto como puede estar registrado en el EDOS, ¿verdad? Que está Carlos Valerio, no está Carla Valerio. Desde mi punto de vista, y un poco como lo hemos trabajado nosotros, es que si documentalmente está como Carlos Valerio en el EDOS o en la cédula todavía, en el trato que se le dé a esa persona, se le dé el trato que espera a esa persona que se le dé, que sea de la identidad sexual o de género, más bien, identidad de género, que ha adoptado. Por ahí son un poco los planteamientos que hacemos nosotros desde la Defensoría. De hecho, nosotros tenemos un taller. En algún momento podemos juntarnos, Marlene, con el Instituto de Derechos Humanos de la Defensoría, que tiene un taller específico para abordar el tema de las personas trans en la Caja Costarricense de Seguro Social. Si le parece, conversemos luego y podemos generar una reunioncita para planificar una actividad en algún momento de este año o para el año entrante. Encantado la vida. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Claro, encantado. Gracias.
Muchas Más bien gracias. podemos juntarnos, ¿verdad? Sí. Podemos juntarnos porque es muy importante ese tema, y perdón que me haya metido así. Es un tema muy importante porque nos pasa en muchas ocasiones en el Departamento de Participación Ciudadana, no sabemos, ¿qué se puede decir? Identificar cómo debe llamarse a una persona si la cédula dice una cosa y la persona se presenta de otra forma, ¿verdad? Que eso es un criterio que también no sé si es responsabilidad mía o responsabilidad de la persona presentarse y decir yo no soy este, soy otro, ¿verdad? Entonces tal vez es un tema que sería muy interesante tomar en cuenta y poder participar en esa charla en conjunto. Voy a hablarle a mi compañero del Instituto de Derechos Humanos para que nos juntemos en una reunioncita y tratamos el tema. Gracias, don Oscar. Deciré, antes de concluir, porque usted es la que va a finalizar, don Carlos, te metiste en una camisa de 11 varas, porque aquí mucha gente sé que va a querer una segunda charla. Me ha parecido muy interesante. Nosotros hemos co-creado conjuntamente con el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, la Federación, los pacientes, la ley, el proyecto de ley 23.306, que es sobre la dignidad social y laboral de las personas con cáncer. Este proyecto lo hemos trabajado desde el 2017 a la fecha, ya lo hemos presentado, se encuentra en sociales, y todo lo que usted acaba de hablar sobre los deberes y derechos también lo incluye, porque nos está hablando sobre cómo debe ser el trato hacia el paciente oncológico y otras patologías, y cómo debe ser también el respeto del paciente hacia el doctor, porque muchas veces nosotros tenemos el problema de que exigimos a un médico que nos trate de una forma o nos trate de tal forma, o queremos ser primeros cuando nos atienden, ¿verdad? Entonces, todo esto que usted acaba de mencionar llega muy bien en el momento para que, perdón, es que viene una persona, le puse cuidado, para que nos podamos centrar y puedan analizar junto a la caja, ahora que está la compañera de la caja y usted de la Contraloría, la Defensoría, este proyecto que está en este momento en sociales 23.306, que es la dignificación social y laboral de las personas con cáncer. Se lo digo que cuenta con el visto bueno de la caja, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, la Federación, cuenta todo. Hemos hecho la solicitud de criterios por medio de los señores diputados, y lógicamente ahora en sesiones ordinarias se vuelve a retomar, y que espero que se convierta en ley de la República, un trabajo en conjunto. No ha sido solamente de una parte, sino que en conjunto de todos los interesados. Sí quiero tomarlo para seguir en una charla que nos acompañe siempre en las próximas. El próximo miércoles a la 1:00 p.m. vamos a tener el pie diabético. Vamos a hablar sobre los problemas del paciente diabético, que nos va a permitir también por medio de las organizaciones ver cuál es una posible política o una posible ley para esta enfermedad. Muchas gracias a todos de parte del Departamento de Participación Ciudadana. Nos extendimos 1:30, siempre ha sido 1 hora. Gracias, don Oscar. Tan rico, Sí. tan rico el tema, ¿verdad? De Yanira. Así es, don Oscar. Ahora sí, de Yanira. Muchas gracias. No, agradecerle de parte de la Federación de Organizaciones de Pacientes a don Carlos por esa excelente ponencia, a todas las personas que estuvieron presentes, y de verdad nos extendimos un poquito, pero esto da para mucho y más, y creo que vamos a ampliarlo en algún momento. Les vamos a pedir que por favor si pueden abrir las cámaras para tomar una foto para nuestro respaldo, ¿verdad? Como Federación y Participación, y nuestras redes, si son tan amables. Y Ramona, ¿qué te pareció, Ramona? Eso, nos faltan algunos ahí. Excelente, señor Carlos, magnífica, y la grabé para mandarla a República Dominicana.
Gracias, muchas gracias. Bueno, en septiembre vamos a tener un congreso en República Dominicana, 25 de septiembre al 4 de octubre. Así que los que quieran ir, sean bienvenidos. Y es un proyecto oncológico de la cual van a tomar como base el proyecto de ley que se ha presentado en Costa Rica para ver si en República Dominicana podemos replicarlo. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, ya tomamos varias fotos. Reiterarles el agradecimiento a don Carlos, de verdad, y a todos ustedes. Y a doña Alexandra, ¿verdad? Acá, como la presidenta de Federación, también por las iniciativas, y a todos los integrantes que se hicieron presentes el día de hoy. Muchísimas gracias.